la ciudad de Loja tiene un grave problema en lo que es la parte antigua de la ciudad, el casco antiguo que llamamos, que está comprendido entre lo que es el Puente Bolívar, la calle Gobernación de Maynas y los dos ríos. Aquí son aproximadamente 170 hectáreas. Dentro de estas 170 hectáreas tenemos 36 kilómetros de vías. Entonces, la infraestructura que se diseñó y se construyó en las décadas de los años 60 y 70 del siglo anterior, fue diseñada para una ciudad en la que prácticamente todas las viviendas eran de carácter unifamiliar, una ciudad dispersa con una densidad baja. Sin embargo, pues han pasado ya 50 años de aquello y la ciudad obviamente es diferente. Tenemos una ciudad que ha crecido horizontal y verticalmente, con otras necesidades. Es un centro comercial pujante prácticamente en el centro, que requiere de una infraestructura completamente diferente. Me estaba usted manifestando y está manifestando a los oyentes de que Loja fue diseñada en 1960 y 1970, pero con otros estándares de no solamente de población, sino también de lo que sería la movilidad de la ciudad de Loja. Incluido eso, hablamos de que había un desarrollo tecnológico diferente en todos los aspectos, en todos los servicios básicos. Entonces, pues así se construyó la ciudad, como creo que se han construido la mayoría de ciudades del mundo, ¿no es cierto? Se construye con la tecnología y con las necesidades de ese momento. Se proyectan, obviamente, pero en el caso de Loja, esta proyección ha superado con creces. En el año 60, 70, prácticamente creo que habíamos unos 2, 3 vehículos en la ciudad. Hemos tenido un crecimiento acelerado al punto de que hoy tenemos más de 20.000 vehículos en Loja y circulan por las calles céntricas un número similar si se recuentan las pasadas múltiples que tiene el mismo vehículo. Entonces, pues esto ha hecho que la infraestructura existente prácticamente sea obsoleta. Me refiero a agua potable, tuberías de asbesto cemento que datan del año 1960 del siglo anterior, ¿no es cierto? El sistema de alcantarillado que fue construido como un alcantarillado sanitario inicialmente, luego se introdujo a la misma tubería el alcantarillado pluvial, es decir, solamente se construyeron los sumideros y se los conectaron a los pozos de las esquinas, de tal manera que ese alcantarillado, que inicialmente fue sanitario, hoy es un alcantarillado combinado, que obviamente ha tenido un trabajo sobrecargado porque esa tubería estuvo diseñada para un solo uso y sin embargo le damos un... ¿Esa tubería, señor ingeniero, para qué cantidad de habitantes estuvo diseñada? Para lo que hace 20 años tenía Loja, que eran menos de 100.000 habitantes. ¿Y hoy cuántos habitantes tenemos? Ya estamos bordeando los 170.000 habitantes. Señor ingeniero, yo recuerdo que usted realizó algunos trabajos cuando era director de la empresa municipal de agua potable. ¿No se hicieron algunos trabajos en algunas calles de la ciudad de Loja? Bien, nosotros iniciamos un proceso de cambio en las zonas externas al centro de la ciudad. Es decir, se cambió en cerca de 30 sectores de la urbe, algo cercano a los 90 kilómetros de redes de asbesto cemento se cambiaron por PVC, pero en las zonas circundantes al centro, hablemos de Perpetuo Socorro, Cuarto Centenario, Pradera, Yaguarcuna, Época, de las que recuerdo, y un sinnúmero de... Incluso la Mercadillo, señor ingeniero. En la Mercadillo se hizo un trabajo emergente porque la empresa eléctrica estaba haciendo un trabajo de soterramiento de cables y aprovechamos para hacer un trabajo conjunto con la empresa eléctrica. Pero son trabajos pequeños que no tenían la dimensión que en este momento tiene el proyecto Regenerar. Entonces, ¿por qué en el centro de la ciudad se dio un tratamiento diferente? Consecuente con lo que le decía anteriormente, en el centro de la ciudad tenemos un problema mayor. Toda la infraestructura, incluida la eléctrica y la de telecomunicaciones, es obsoleta. Por lo tanto, se hizo un diseño integral de todos estos servicios, se trabajó en conjunto con la CNT y con la empresa eléctrica y logramos, yo diría de manera tripartita, tener ya en este momento un proyecto integral que nos permita en esta zona vieja de la ciudad hacer una intervención de carácter múltiple e integral que se proyecte para los próximos 50 años. Ahí estamos hablando de cambiar 36 kilómetros de redes de agua potable,
cerca de 80 kilómetros de alcantarillado pluvial y sanitario, de introducir cerca de 400.000 metros, es decir, 400 kilómetros de ductos para que alberguen la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones. Me refiero a telecomunicaciones no solamente a la telefonía, sino que estamos hablando ya de la internet y otras de internet, de transmisión de datos, video, es decir, un sistema moderno que inclusive mereció un rediseño, un reacoplamiento por parte de la CNT para que sea con fibra óptica a nivel de usuario. Señor ingeniero, usted nos habla del tema de regenerar, creo que estamos tocando el tema, pero ¿en qué cantidad de hectáreas es lo que se va a intervenir esto de la ciudad de Loja, del casco antiguo de la ciudad de Loja, si podemos, para que los ciudadanos nos comprendan de lo que estamos hablando? Y también, ¿cuál va a ser la proyección de este nuevo diseño para evitarnos los conflictos que hoy en día está soportando la ciudad de Loja? Bien, como le decían antes, pues el área que se va a intervenir está comprendida entre el Puente Bolívar, la calle Gobernación de Maynas y entre los dos ríos. En esta zona de la ciudad son 170 hectáreas que tenemos, es decir, es un área, yo diría, bastante importante. Sin embargo, no es toda la ciudad, obviamente. Es una zona sumamente importante, pero se la definió así porque es la zona esto es lo más conflictivo. Es la zona más crítica. Nosotros, y creo que todos los lojanos podemos ver que en este sector hay daños permanentes, hay daños cotidianos que provocan una serie de inconvenientes, sea en el tráfico vehicular, pero fundamentalmente en la frecuencia del servicio. ¿Qué tipos de inconvenientes, señor ingeniero, podrían generarle al ciudadano que aporta al municipio a través de los impuestos? ¿Qué tipo de inconvenientes para que pueda ser el justificativo de esta intervención? Bien, un daño, por ejemplo, de agua potable en cualquier sector del área que estamos hablando, representa la suspensión del servicio en primer lugar. ¿Ya? Si estamos hablando de que es la zona comercial, de la zona administrativa, la zona turística más importante de la ciudad, obviamente el hecho de no tener 4, 5, 6 horas al día agua hasta que esa reparación se ejecute, obviamente es una cadena de perjuicios. Genera conflictos Desde la propia de empresa municipal de agua potable empieza a perjudicarse porque no vende el producto que está produciendo, que es el agua, ¿no? Y el contribuyente también le genera problemas. Pero tenemos una cadena interminable: hoteles, restaurantes, instituciones administrativas, instituciones públicas, privadas, etcétera, que conflictúan su accionar por la falta de líquido vital. Entonces, este es un problema que además tiene un costo. Cada daño representa un costo. No es gratuito la reparación de un daño. Un daño cuesta entre $2.500, $3.000 según la magnitud del mismo su arreglo, porque se tiene que desplazar personal, equipo, maquinaria, tiene que comprarse accesorios, tiene que ponerse planos de tubería. Es decir, una reparación contempla toda una operación que finalmente tiene. Pues el parche, señor ingeniero, está costando más caro que comenzar de una vez por todas a ejecutar una planificación diferente. Si usted pudiera al costo que le estoy indicando, obviamente ya hubiéramos superado el costo del proyecto en general.